Bash onda toda la península. Les saluda como siempre su amigo de confianza Luis Chi en un nuevo episodio de Bash Pexi. Y bueno, el día de hoy, como siempre, les traemos algo diferente. Tengo varios temas que quiero tocar con ustedes el día de hoy, que son temas orientados hacia la historia de México. Y pues para no quedarme con las dudas de esos temas, he traído conmigo a 4 personas expertas en estos temas. No las puedo presentar ahorita, pero las iré presentando conforme vayamos avanzando en los temas. Primero quiero presentarles al Puchabán Alan Enrique, que es un historiador muy confiable. Buenas tardes, Alan. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. No hay de qué, Alan. Pues quería hacerte varias preguntas que están orientadas hacia la época de la Guerra de Reforma, de la Constitución de 1857 y cosas de esa época. Muy bien. Pues, ¿será que primero nos puedas hablar un poco acerca de la revolución de Ayutla? O sea, para empezar los temas. Primero que nada, permíteme darte un poco de contexto de lo que sucedió en esta época. Era 1854, cuando en esa época estaba como presidente Antonio López de Santa Anna, que todos ya sabemos lo que hizo en su gobierno. Por eso, muchos tenían un gran descontento con él, porque empezaban a surgir distintos personajes que buscaban destituirlo, como lo era Juan Nepomuceno Álvarez, quien era coronel con ideas liberales, que fue el 1 de marzo de 1854 cuando se redactó el Plan de Ayutla, el cual exigía principalmente que Santa Anna renunciara a la presidencia, pero también solicitaba la creación de un congreso extraordinario que le permitía a México formar una república representativa y popular que transformara el ejército con el instrumento del gobierno para mantener el orden en la población. Esta revolución culminó el 9 de agosto de 1955 con la renuncia de Santa Anna. Ok, el siguiente presidente fue Ignacio Confort de los Ríos. Tengo entendido que en su gobierno se escribió la Constitución en 1857, ¿no? Así es, Luis. Su gobierno, que escribió la Constitución de 1857 y varias leyes importantes como la Ley del Lerdo, que tenían las intenciones de poner en circulación las tierras controladas por las iglesias. Igual la Ley de Fragua, que intentaba o establecía la operación del régimen civil, y la Ley de las Iglesias, que prohibía el cobro de las tierras o derechos parroquiales, entre otros. Estas leyes no fueron muy ejecutadas, que digamos, pues las iglesias siguieron teniendo muchos controles sobre las actividades económicas, políticas y sociales, y esto hizo que regrese a la Constitución de 1857, y el 5 de febrero de dicho año estableció la libertad de cultos de la República Representativa Federal, la cual le dio el poder al poder administrativo sobre el poder ejecutivo. Estas cosas no le gustaron a Ignacio de Confort, así que se unió al plan de Tacubaya con los conservadores, lo cual desconocía las constituciones. Luego de eso, iniciaron un golpe de estado contra el mismo Congreso que lo declaró presidente. Aquí empieza la Guerra de Reforma. Sí, empezó en marzo de 1858 y culminó en diciembre de 1860. Se me olvidaba mencionarte que Benito Juárez asumió la presidencia al iniciar esta guerra, o sea, en 1858. Y la sede de su gobierno estuvo en diferentes lugares fruto de las guerras. Tuvo 3 etapas, él en la cual la primera, el mando conservador, residía en la Ciudad de México, y en la segunda se podría decir que hubo un conservador que, digamos, buscaba un equilibrio militar
entre liberales y conservadores. Fue en esta época en la cual se formaron las leyes de reforma, que fueron varias. En resumen, tenían el objetivo de separar la iglesia del Estado para que así ésta tenga menor poder sobre la política, la economía, etc. Igualmente, ambos bandos buscaban el reconocimiento internacional, utilizando cada uno un tratado. Por así decirlo, en el lado liberal, el Tratado del Campo Magne, que buscaba dejar paso al ejército estadounidense por el lío de Chapultepec, aunque este tratado no se ejecutó. El Tratado de Almontemor de los conservadores, que decía que había que indemnizar a los súbditos españoles por los daños en crímenes cometidos en la hacienda San Vicente. Ahora bien, en la tercera etapa, los liberadores consiguieron hacer el centro del país, despojando a los conservadores y tomando el control del país. Ok, para finalizar, ¿será que me puedas hablar un poco más acerca de las leyes de reforma? Claro que sí, Luis. Como te comenté, las leyes tenían un objetivo de separar las iglesias del Estado, pues en ese entonces la iglesia tenía prácticamente el control sobre todo, controlaba tanto el ámbito económico, social, político, etc. Dentro de estas leyes se podía encontrar la ley del matrimonio civil, que establecía el matrimonio como un contrato con el Estado. Ahora bien, la ley orgánica del registro civil, el cual decía que el registro de las personas recién nacidos en el país quedaba a cargo del Estado. Y ahora bien, te comento de mi favorita, la ley sobre la libertad de cultos, que le daba libertad a cada persona de elegir la religión que gustaba, o quizás ninguna, las leyes de reforma no fueron solo esas tres, sino que fueron varias leyes, pero no me quiero extender de más, solamente dejar en claro que la función principal era separar la iglesia del Estado. Ok, Alan, pues muchísimas gracias por hablarme de esos temas y no dejarme con la duda. No hay de qué, Luis, cuando gustes. Muchísimas gracias, Alan. Pues no podemos quedarnos atrás, tenemos más temas que quizá tocar, así que déjenme presentarles a Ávila Araujo Paul Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Pues tengo varias preguntas que quisiera hacerte, ¿no? Están orientadas a la época de la segunda intervención francesa. ¿Será que me las puedas responder, por favor? Claro que sí, Luis, sin ningún problema. Bien, pues primero quisiera que me hablaras un poco del por qué se llevó a cabo esa intervención de Francia acá en México. Primero hay que ponernos en contexto. En 1861, la guerra de reforma había concluido en el bando liberal y quedado como presidente constitucional Benito Juárez García. A causa de la guerra que había concluido, hubo una gran crisis económica en el país, por lo que necesitaban dinero para realizar varios proyectos dentro del país. Así que el Congreso decidió suspender la deuda externa por 2 años. Pero ¿qué pasa? Esto puso en descontento a los acreedores internacionales, quienes eran Francia, España e Inglaterra. Estos mismos formaron la alianza tripartita y se reunieron en la Convención de Londres para cobrar lo debido. Inglaterra reclamaba 70 millones de pesos, Francia reclamaba 27 millones y España 10 millones. Fue a finales de 1861 y a comienzos de 1862 cuando la alianza llegaron a Veracruz y sus representantes hablaron con los representantes mexicanos. Estos no tardaron en aclarar las cosas y hacer que firmaran un acuerdo donde se comprometían a no atender contra la soberanía de México, llamado Tratados Preliminares de la Soledad.
España e Inglaterra estuvieron de acuerdo, pero Francia fue el único que se negó y le declaró la guerra a México, empezando la segunda intervención francesa, con el objetivo de apoderarse de México. Ok, ahora será que me puedas hablar un poco más de lo que sucedió durante esos años, o sea, durante la Segunda Revolución Francesa. No sé. Claro, la guerra en sí comenzó hasta abril de 1862 y durante esos 5 meses, desde la llegada de las tropas hasta el inicio de las hostilidades, las tropas francesas tuvieron la instrucción de Napoleón III de negociar con los conservadores para hacer más fácil la conquista del país y hacer de México una monarquía. Fue hasta el 9 de abril de 1862 que empezaron las batallas en el país. Los franceses tomaron el puerto de Veracruz y empezaron a avanzar hacia Puebla para tomar el fuerte de Guadalupe. Aquí pasaron la muy conocida batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862. En esta batalla participaron distintos personajes como el general Ignacio Zaragoza y el general Porfirio Díaz, y distintas personas indígenas de la región sin entrenamiento militar. Todas ellas en conjunto lograron frenar a las tropas francesas y retrasar sus planes de conquista, pero no impidiéndolo por completo. En mayo de 1863, Juárez movilizó diferentes ciudades, la sede del gobierno mexicano, a causa del avance de los franceses en el territorio mexicano. Con el paso libre, los franceses hicieron una asamblea con los conservadores para acordar que llegara a hacer de México una monarquía y poner como emperador a Maximiliano de Habsburgo. Este llegó a México en junio de 1864, dando inicio a su imperio. Este fue el segundo imperio mexicano, ¿no? Sí, este trajo muchos cambios notables en el país, pero ¿qué pasa? Maximiliano tenía ideas liberales, cosa que decepcionó a los conservadores, y aparte dio muchos factores que debilitaron su monarquía, como lo fue el apoyo popular hacia los liberales por parte de la población y la guerra que Francia tenía con Persia en ese entonces. Esto lo aprovecharon los liberales para recuperar el país en 1866 con el afán de frenar su avance. Maximiliano emprendió una campaña militar, pero fue derrotado en 1867 y fusilado junto a su esposa el 19 de junio de 1867. Luego de esto, regresó lo que es la República Restaurada. Ok, ¿será que me puedas contar un poco más acerca de eso, de la República Restaurada? Este fue simplemente el gobierno que lo siguió el Segundo Imperio. Comenzó el 15 de junio de 1867 con la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México. Durante este tiempo hubo muchos cambios en el país para reparar, entre comillas, el país. Esta etapa no finalizó con el fallecimiento de Benito Juárez, sino que le siguió con el final del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, quien siguió Juárez tras fallecimiento. Durante el gobierno de Juárez, se enteró que Porfirio Díaz tenía intenciones de ser presidente, por lo que se reeligió, pero esto trajo un enorme descontento a Díaz, quien organizó una revolución llamada Plan de la Noria para evitarlo. Pero esta fue reprimida y Porfirio fue encerrado. Ahora, como decía, tras el fallecimiento de Juárez, fue Sebastián Lerdo quien le siguió en su gobierno. Se resolvieron varios conflictos internos que ocurrieron durante el país durante el gobierno de Juárez, elevado en algo constitucional las leyes de la reforma y le otorgó una amnistía, un perdón a Porfirio y a sus partidarios. Pero ¿qué pasa? Sebastián también tenía intenciones de reelegirse, por lo que Díaz se organizó en armas otra vez en 1876, esta vez teniendo éxito, dando fin a la República Restaurada, iniciando una etapa conocida como Porfiriato. Muy interesante, Paul, muy interesante todo lo que me has contado. Muchas gracias por estar acá conmigo, espero verte en otra ocasión. Muchas gracias a ti, Luis. Muy bien, pues avanzando con los temas, quiero presentarles a Cobhau Jesús Gilberto. ¿Cómo estás, Gilberto? Hola Luis, estoy muy bien, muchas gracias por invitarme. No hay de qué. Pues tengo varias preguntas que quisiera hacerte, ¿no?
están orientadas a la época del Porfiriato, más que nada centradas en los avances que hubieron en esta época, ¿no? Más que la sociedad, por eso. Ok, dímela. Muy bien, primero quisiera que me dijeras un poco de en qué se caracterizó el Porfiriato. El Porfiriato fue una época que se caracterizó por tener a Porfirio Díaz como presidente por más de 30 años, reeligiéndose más de 7 veces. Otra cosa que se caracterizó a esta época fue que ocurrió al mismo tiempo que la Segunda Guerra Industrial, cosa que ayudó a un sinfín de avances en el país. Ok, ¿puedes hablarme de los avances económicos? En el ámbito económico no podría decirte mucho, pero sí puedo decirte que la economía mexicana creció gracias a la inversión extranjera. Muchos empresarios extranjeros venían desde países europeos o de Estados Unidos. La mayoría de las minas, haciendas, ranchos, etc. eran de propiedad de empresarios extranjeros. En las minas se extraía en su mayoría plata. En las haciendas era más que nada el enequén de Yucatán. E igual creció la industria textil. Todas estas cosas servían para comerciar internamente o se hace dentro del país, pero gracias que en esta época se desarrollaron miles de kilómetros de vías férreas, se pudo exportar sin fin de cosas a otros países, crecieron la economía. Perdóname si me equivoco, pero tengo entendido que el ferrocarril ayudó también a la comunicación dentro del país, ¿verdad? El ferrocarril tiene mucho que ver en eso. Hizo que mucha gente pudiera trasladarse desde lugares muy remotos a otros, como lo fue conectar la península de Yucatán en la Ciudad de México. Durante esta época también se introdujo la radiotelegrafía, la telegrafía y la telefonía. Todas esas vinieron al país gracias a empresas extranjeras. En el caso de la telefonía, vino al país gracias a la empresa estadounidense Alfred Weston y Co., que estableció distintas oficinas telefónicas en el país, que ayudaron a crear la empresa Telmex, Teléfonos Mexicanos. Otra cosa que ayudó a la comunicación fueron los periódicos que existían en el país. Esta fue la que más ayudó a dar a conocer los distintos hechos que ocurrían en el país. Uno de los más famosos era el hijo del aguizote. Este utilizaba mucho la prensa satírica que trataba de burlarse de los gobernantes del país con caricaturas chistosas. Igualmente utilizaban un tipo de historietas que presentaban las verdades que vivía el pueblo. También existían periódicos oficiales del gobierno mexicano, como lo que es El Imparcial, del cual no se podía confiar demasiado, pues ese periódico solo publicaba lo que el gobierno autorizaba, causando que no se conocieran hechos que podían dejar mal al gobierno. Ahora muchos periódicos publicaban artículos que representaban la verdad que ocurría en el país, incluyendo cosas que le daban una mala imagen al gobierno, por lo que Porfirio Díaz envió a asesinar a muchos de los periodistas. Esto causó que en menos de 10 años los periódicos de México fueran de más de 300 a menos de 200. Ciertamente los periódicos fueron lo que más les ayudó al país a dar a conocer hechos, pero por la censura se tenía que tener un gran cuidado, pues los periodistas podían resultar desaparecidos. De igual manera, gran parte de la población no sabía leer, por lo que la información no llegaba a varios lugares. Ahora que mencionaste lo de la educación del pueblo, te digo que también hubieron avances en la educación, ¿verdad? Sí se fundaron muchas instituciones y escuelas, como lo que es la Secretaría de Educación Pública o la Escuela Nacional Preparatoria, al igual que se abrieron un sinfín de escuelas primarias, pero se presentó un problema, el cual es que estas escuelas se construyeron en zonas urbanas, por lo que la educación básica no llegaba a zonas rurales, en la vida en lo cual vivía la mayoría de la población. Aunque en esta época se hizo que la educación básica fuera de carácter obligatorio, a muchos no se les presentaban las oportunidades para poder estudiar. Puedo decir que la época del Porfiriato fue una época en la que hubo muchos avances económicos, sociales y tecnológicos, pero aún existía mucha desigualdad en la población. Ok, Gilberto, muchísimas gracias. No hay de qué. Pues siguiendo con el tema del Porfiriato, quiero presentarles a mi compañero Durán Pat Mauricio Abimael. Hola Luis, muchas gracias por invitarme al programa.
No hay de qué, Mauricio. Pues tengo varias preguntas que quiero hacerte. Son acerca del porfiriato, pero estas, a diferencia de mi compañero Gilberto, están orientadas a lo que es la sociedad, cómo se comportaba la gente, etcétera, esas cosas, ¿no? Adelante. Ok, pues primera pregunta. ¿Cómo estaba organizada la sociedad porfiriana? Normalmente empezaría dando un poco del contexto de la época, pero eso ya lo hizo mi compañero Jesús, así que directo responderé tu pregunta. Durante toda la historia siempre existieron jerarquías, y en esta época no es la excepción. En lo más alto de la pirámide estaban los burgueses, que eran capitalistas o comerciantes extranjeros, seguido por los terratenientes, dueños de haciendas. Clase media urbana, personas de ingreso medio ubicadas en las ciudades. La pequeña burguesía, artesanos, rancheros y pequeños comerciantes. Proletariado industrializado, que era la clase obrera. Y a lo último, los campesinos. Esta jerarquía se formó gracias a los negocios que se estaban estableciendo en el país. Gracias a este modo de organización social, hubo mucho descontento en la población, por lo que empezó a aparecer la oposición política, la cual se manifestó por medio de clubes y exigían distintos derechos, igualdades. Es muy sonado que en las haciendas había bastante desigualdad, ¿verdad? Más que nada por el sistema de tienda de raya. Lo que pasaba acá era que el campesino trabaja la tierra y cosecha el producto. A este le pagaban con vales, los cuales solo podían ser utilizados en la tienda de la hacienda. Acá las cosas tenían precios elevadísimos, por lo que el campesino tenía que pedir prestado para poder subsistir. Y para poder compensar lo pagado, trabajaba más horas. Y este ciclo se repetía y se repetía hasta que el campesino pagara, porque no podían irse de la hacienda sin haber pagado su deuda. Y por esta desigualdad, muchos quedaron molestos. Ahora que mencionaste el descontento en la población, no entendido que hubieron dos grandes huelgas derivadas de mucho descontento, ¿verdad? Sí, la de Cananea y Río Blanco. La de Cananea ocurrió el 1 de junio de 1906. Fue una huelga organizada por mineros en una mina de Sonora, que estaba a cargo de una empresa estadounidense. En esta huelga los mineros exigieron mejores salarios, igualdad de los trabajadores norteamericanos y jornadas más cortas de trabajo. Pero lamentablemente esa terminó de manera violenta, con muchos mineros y empresarios muertos. La de Río Blanco ocurrió el 7 de enero de 1907. En este tengo que explicar sus antecedentes, solo diré algunos. En este caso se había creado un gran círculo de obreros libres, impulsado por el PLN, y gracias a eso la policía prohibió cualquier reunión obrera, incluso familiar, y se hicieron pequeñas huelgas en distintas partes cercanas a Veracruz, dejando a muchas personas sin trabajo. Esto hizo que el 7 de enero de 1907, en una fábrica textil de Orizaba, más de 2.000 obreros marcharan afuera de la fábrica, alegando que el reglamento alegaba su vida personal. Estas exigencias fueron reprimidas por el Batallón 13 del Ejército, acribillando a muchos obreros en el proceso. Esto motivó a los obreros a tomar las armas contra el ejército, pero así dejaron un saldo violento, con cientos de heridos, fallecidos, encarcelados y despedidos. Ok, escuché que mencionaste el PLM. ¿Podrías hablarme de qué es, no? O sea, de qué es el PLM? Claro que sí. El PLM era el Partido Liberal Mexicano. ¿Recuerdas que hace rato dije que el descontento se manifestó por parte de clubes? Pues el PLM se originó por parte de ellos, además del periódico Regeneración, a cargo de Ricardo Flores Magón, que publicaba cosas de Estados Unidos. En sus periódicos reflejaba lo mal que estaba el país con sus desigualdades. El 28 de septiembre de 1805 se creó la Junta Organizadora del PLM, a los que muchos de los integrantes del partido se les integraron roles. Estos integrantes se dieron a la tarea de recopilar las opiniones de los seguidores liberales, para así escribir un programa político, el cual fue publicado el 1 de junio de 1906 en San Luis, Missouri, por medio del periódico Regeneración. En este programa se exigían los derechos de los trabajadores y distintas reformas. Luego, el PLM empezó a organizar levantamientos armados, que aunque fueron sofocados rápidamente por el ejército, asentaron las bases para la Revolución Mexicana. Wow, fue muy interesante lo que nos compartiste, Mauricio. Gracias por estar acá en el programa. No hay de qué, cuando gustes.
Pues esos fueron todos los temas que quería tocar con ustedes. Ya me despido, espero verlos en otro episodio de Bash Pexil, vean los episodios anteriores. Y Tak Ulakin, hasta luego.